Este año 2025 España se ha colocado ya en el segundo país dentro de la Unión Europea a nivel de robos. Debemos asegurar primero a las personas, luego los activos, los vehículos Sí. y las mercancías. Ese es el objetivo. La gran mayoría de cargadores no están adaptadas y tienen la mercancía cubierta, pero la operación de carga y descarga no está cubierta. Porque hay conceptos como, por ejemplo, el seguro de mercancías, que también es un auténtico desconocido. Si me das cuentas, yo diría que más o menos la mitad de los siniestros se pueden prevenir. Teniendo en cuenta estos datos, ¿podemos decir que España es un país seguro o inseguro? Teniendo en cuenta este dato, quizás yo diría que no es de los más inseguros. Pero claro, esta es la punta del iceberg. Buenos días, soy Adrià del equipo de Movertis y una vez más tengo el placer de presentar un nuevo episodio de Movertis Podcast. En este caso vamos a hablar sobre la seguridad en el sector del transporte. Y como siempre, nunca estoy solo, me acompañan dos ponentes de lujo que los tengo aquí. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Por un lado tengo aquí el que tengo muy cerca, Javier Jasso, que es responsable de transporte de AECOC, la Asociación de Distribuidores y Fabricantes, que ya contarás un poquito más. Al final, pues, desde tu punto de vista, pues podrás darnos una visión de cómo está el sector a nivel general y qué medidas o cómo está a nivel también de seguridad y qué proyectos estáis haciendo desde vuestra asociación o qué proyectos están impartiendo en el sector en general. Bienvenido. Gracias. Y luego tenemos a Joan. Joan es CEO de Ram Broker, una aseguradora que además tiene una vertical especializada en seguros para el sector del transporte, que es Camion Protect, con lo cual pues ahí es la parte, la otra cara de la moneda, ¿no? La parte aseguradora, conoce muy bien cómo está el sector, qué riesgos tiene, todas las incidencias habituales, nos podrá hablar de muchísimos datos y entonces tendremos pues los dos perfiles que creo que os vais a complementar muy bien. Genial. Bien, dicho esto, hablaremos de un poco de todo, pero yo quería empezar contextualizando y hablando sobre qué significa seguridad, porque muchas veces, que seguramente les pasará a la gran mayoría de gente que nos vayan a ver, cuando hablamos de seguridad parece que es seguridad física, de robatorios, de camión o agresiones o seguridad física en general, pero va mucho más allá. Con lo cual, lo primero que os quería preguntar es qué significa la seguridad o qué engloba la seguridad para una empresa. Si quieres empezar tú, Javier. Bueno, pues gracias. Yo haría la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos por seguridad? Pero ya a nivel particular, cada uno de nosotros. ¿Qué entendemos nosotros por seguridad? Si trasladamos esa cuestión al sector del transporte, yo definiría seguridad como un conjunto de normas, de protocolos, de procesos que permiten regular el sector y sobre todo hacerlo de una manera ordenada, fiable y que ofrezca la mayor seguridad, y ya utilizo aquí el término, para las empresas en todos los niveles. Y cuando hablamos de todos los niveles, hablo ya de diferentes ámbitos. Seguridad jurídica, seguridad vial, seguridad en prevención de riesgos laborales e incluso ciberseguridad. O sea, dentro de ese gran paraguas de la definición de seguridad podemos desarrollar luego los diferentes ámbitos. Así que yo definiría seguridad, o qué entendemos por seguridad, como ese conjunto de normas, procesos, procedimientos que hacen que el sector funcione de manera ordenada o lo más ordenada posible. Joan, ¿algo que añadir de lo que ha dicho? Básicamente yo lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha compartido Javier. Yo lo único que añadiría es que donde la seguridad no está, allí es donde está el riesgo, ¿no? Entonces, el término en general, seguridad, es un término que no nos pondríamos nunca de acuerdo como más gente hubiera en la mesa, ¿no? Porque es un término complejo, va desde seguridad física, seguridad, como comentaba, jurídica, ahora mismo cibernética también, y en estos campos pues hay muchísimas verticales que cada uno de ellos conlleva unos riesgos específicos, y para un sector como el sector del transporte, que la exposición que tiene al riesgo, nosotros en el sector asegurador normalmente hablamos de la exposición al riesgo, es uno de los sectores donde es más elevada, ¿vale? Básicamente porque cada vehículo que está en la carretera per se ya es un riesgo. Entonces, ¿qué es la seguridad? Pues intentar tener todos los ítems que
que tienen a ver con tu actividad, en este caso el sector del transporte de mercancías por carretera, si estamos hablando aquí del sector del transporte y la logística, controlados y teniendo en cuenta que cualquiera de estos ítems que se nos escape es donde está el riesgo, la exposición de nuestro riesgo. Perfecto. Y hablando ya de seguridad en el transporte, al final el objetivo un poco de la sesión va a ser dar un poco de luz sobre dentro del sector cuáles son esos ítems, cuáles son esos tipos de riesgos y cómo prevenirlos o cómo intentar mitigarlos como mínimo. Entonces, siguiente punto, y si quieres continuamos contigo, claro, Joan, es ver los tipos de riesgos más habituales dentro de una empresa de transporte o del sector. Sí. Yo siempre explico lo mismo. Aunque el sector del transporte es un sector, como he dicho, que tiene una alta exposición al riesgo, muy pocas empresas, nosotros calculamos que por debajo del 1% tiene un estudio de gerencia de riesgos, es decir, no tiene identificado su mapa de riesgos. Nosotros lo que hacemos con unas matrices con mapa de calor, la intensidad y la frecuencia, ¿vale? Es decir, un riesgo puede ser un riesgo frecuente, pero cuya intensidad es baja. En este caso, pues, si acaece, no va a tener una consecuencia fatal para la empresa. Pero en cambio hay otros riesgos que raramente suceden, pero como son riesgos que son muy intensos, en caso de que termine sucediendo el siniestro, si es, por ejemplo, en el caso de materia aseguradora, si es en materia jurídica, pues podríamos estar hablando de otros riesgos, como pueden ser, en el caso de materia jurídica, pues insolvencias, temas regulatorios, sanciones, etcétera, ¿vale? Pues en función del riesgo al que estamos expuestos, si es muy intenso, la actividad se puede ver comprometida. Entonces, es clave para mí tener identificados en la propia empresa cuál es su exposición al riesgo, y eso se hace a través de un mapa, ¿vale? De un mapa de riesgo y de un estudio de gerencia. Y lo más recomendable es uno a nivel asegurador, ¿vale? El riesgo a nivel asegurador, y por otra parte también el riesgo a nivel jurídico, que se puede cubrir con un compliance. Y dentro de los compliance hay distintos, ¿no? Podemos hablar del compliance legal a nivel laboral, a nivel normativo, muchísimos, ¿vale? Pero yo lo definiría en concepto amplio de mapa de riesgo y gerencia. ¿Tienes analizado la cantidad, cuáles son esos tipos de riesgos, el porcentaje que hay? O sea, el porcentaje de robos, por ejemplo, el porcentaje de incidencias, un poco para mapear el sector. Sí. Bueno, se sabe, creo que ahora mismo ya todas las empresas de transporte lo han percibido en las 2-3 últimas anualidades, que el precio de los seguros está subiendo, la presión a nivel de primas está subiendo, y esto es básicamente porque después del coronavirus la siniestralidad ha subido en términos de circulación, ¿vale? Hay más siniestros y el coste del siniestro en los 2 últimos años ha subido más de un 15%, ¿vale? Es decir, el coste del siniestro es la apertura del propio siniestro, ¿vale? Entonces, este 15% lo que están intentando las aseguradoras es trasladarlo a la prima de circulación. Esto en cuanto a circulación. En cuanto a robos, este año 2025 España se ha colocado ya en el segundo país dentro de la Unión Europea a nivel de robos, ¿vale? Hay robos que se pueden cubrir fácilmente con un estudio de riesgo bien hecho y con una póliza de seguro, y hay otros que son más complejos, ¿vale? Por ejemplo, un robo típico de los transportistas es el carburante del propio camión, ¿vale? Y muchas veces pues no se tiene en cuenta, pero la frecuencia termina, en este caso, perjudicando la rentabilidad de la actividad. No estamos hablando de su continuidad, que muchas veces a nivel asegurador lo que se procura es por la continuidad de la empresa, sino la rentabilidad, ¿vale? Pues en torno a un 15-18% de los robos son básicamente de robos de carburante, ¿vale? De cuando los camiones están estacionados. Y después, dentro de los robos de mercancías, que hay, como decía, España se ha situado en segundo lugar dentro de Europa, solo por detrás de Alemania. Hay robos, el robo medio desde 50.000 euros, ¿vale? El robo medio son 50.000 euros. Es un importe muy elevado, y solo un 30 y no llega al 40% están cubiertos, ¿vale? Y el principal motivo pues es porque las pólizas tienen deficiencias técnicas,
porque muchas veces los camiones no están estacionados donde deberían, ¿vale? Casi la mitad de estos robos se podrían prevenir con el camión estacionado en un parking vigilado. Este es un punto clave. Nosotros nos llegan siniestros muy a menudo que no tienen cobertura, y es más, y yo lo explico muchas veces, si tengo la oportunidad de hablar con el cliente, yo este siniestro no soy partidario de abrirlo, ¿vale? No soy partidario de abrirlo por un motivo, porque si lo abrimos te va a afectar a la siniestralidad y después vamos a tener un problema a la renovación de la póliza, ¿vale? Sabemos que no tiene cobertura porque tenías el camión dejado en la vía pública, delante del sitio donde tenías que ir a cargar el lunes, el chofer se fue el fin de semana o descargar y tenías pues palets dentro que te los han robado. Entonces esto no tiene cobertura, ¿vale? Esto es un punto clave, ¿vale? ¿Dónde estacionamos los camiones? Y después que la póliza esté bien hecha. Hay infraseguros, hay empresas que no tienen el capital contratado correcto en función de los límites de mercancías que están transportando. Hay otras empresas que tienen unos seguros que no son adecuados. Hay desconocimiento, en este caso, del mejor producto para asegurador, para cada tipo de transporte. Por lo tanto, aquí podríamos estar hablando largo y tendido, pero en resumidas cuentas yo diría que más o menos la mitad de los siniestros se pueden prevenir, ¿vale? Y el resto de siniestros, buena parte, con una buena póliza de seguro, se puede mitigar o prácticamente trasladar el riesgo a la aseguradora, que es de lo que trata la póliza. Vale, muy bien. Sí, muy interesante. Y luego ya al final haremos con la parte un poco más práctica, entonces sí, todo lo que has comentado quizás de cómo poder mitigar y cómo poder crear ese plan, pues sí, también intentaremos ayudar a las empresas a que puedan dar los primeros pasos en este caso. Correcto. Javier, para no irnos del tema, hemos hablado sobre todo de la parte más de robatorio, más física, creo yo. Si antes también has comentado que hay otros tipos de seguridad, como la ciberseguridad. No sé si quieres comentar otros datos sobre, no ciberseguridad, sino en general, cosas que vayas viendo también que afectan al sector del transporte. No, al hilo de lo que comentaba Joan, ha aportado datos muy interesantes. AECOC forma parte del Observatorio de Costes del Ministerio de Transporte y cada trimestre analizamos cómo evolucionan esos costes. Y precisamente una de las partidas que más se ha incrementado en los últimos meses / años ha sido la partida de seguros. O sea, en ese observatorio del Ministerio lo que contemplamos es cómo evolucionan los costes de explotación de las empresas de transporte para todo tipo de vehículos, empezando desde un vehículo articulado de carga general hasta un vehículo ligero. Y evidentemente el porcentaje de incremento de las pólizas de seguros es importante para las empresas de transporte. Supone un coste añadido y así lo detectamos. Yo te puedo hablar desde la parte de usuarios del transporte. Nosotros aportamos la mercancía. Claro. Pero evidentemente nos afecta lo que ocurra en ruta al transportista. Así que debemos diferenciar diferentes partes de todo ese proceso de la cadena. Como representantes de las empresas que aportan la carga, primero, lo que debemos tener en cuenta es la seguridad jurídica, que son las reglas del juego, las normas que debemos seguir. Y es importante siempre crear un clima de estabilidad jurídico para que las empresas puedan desarrollar su actividad. No hay nada peor para las empresas y para la propia economía que la incertidumbre. Totalmente. No saber hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, primero, cuáles son las normas, las reglas del juego, esa seguridad jurídica que debe estar clara por parte de la Administración. Luego entramos ya en el capítulo de la seguridad vial. Según los datos del Ministerio del Interior del año pasado, el 2024, por suerte, aunque esto lo entrecomillo, sí, el número de víctimas de transporte pesado se ha estabilizado, ha descendido mínimamente, pero sí que se ha incrementado muchísimo la mortalidad, en este caso en accidentes de vehículo ligero. Por lo tanto, ahí debemos poner el foco. Mejorar la seguridad vial de aquellos vehículos, sobre todo que trabajan en la distribución urbana de mercancías, ¿no? Vehículos ligeros. ¿De qué manera nos podemos implicar las empresas usuarias del transporte? Bueno, una buena pregunta. Yo creo que debemos reflexionar sobre todo a la hora de añadir o quitar presión a las operaciones de transporte. Sí. De hecho, hay una empresa que se llama Gandolab, que es una startup que desarrolla diferente tecnología de acompañamiento para el conductor, que realizó un estudio hace un tiempo y que el estudio
dio a conocer una conclusión, y es que un conductor recibe entre 7 y 8 llamadas por envío. O sea, cada vez que tiene que realizar una operación de carga-descarga, recibe por parte de su departamento de tráfico entre 7 y 8 llamadas. Bueno, eso añade presión y eso añade también, bueno, elementos de distracción. Correcto. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en la tecnología para que nos ayude, en cierta manera, a disminuir esa presión que tienen quizás los conductores o las personas que se dedican al transporte profesional en ruta. Y este es un examen que también debemos hacer los usuarios de esas empresas de transporte. Correcto. Si hablamos de seguridad a nivel de logística y transporte, al menos en nuestras empresas trabajamos la seguridad en 2 ámbitos, interno y externo. El interno, todo aquello que tiene que ver con la seguridad en nuestras instalaciones. Mejorar la seguridad en nuestras instalaciones, mejorar la seguridad de las personas que trabajan en las instalaciones y también mejorar la seguridad de los procesos que implica el manejo de mercancías. Y luego, seguridad externa, que aquí entraríamos en la relación directa con las empresas de transporte, ¿no? ¿Cómo trabajamos esa relación? Pues esa relación tiene que ser cada vez más transparente, más directa, mejor comunicación, porque hay conceptos como, por ejemplo, el seguro de mercancías, que también es un auténtico desconocido. Sí. Entonces, nuestras empresas siempre nos preguntan, bueno, pero es que las mercancías están cubiertas, ¿no?, por un seguro. Bueno, la ley sí que tiene, la LOT sí que incorpora un seguro, pero que quizás no cubra todo el valor de tu mercancía. No. Claro. Entonces, esta es una cuestión muy importante que se debe tratar directamente con la empresa de transporte, preguntando, señores transportistas, ¿tienen ustedes un seguro que pueda cubrir a todo riesgo mi mercancía? ¿No lo tienen? ¿Debo cubrirlo yo como propietario de la misma? ¿Es conveniente? ¿Es recomendable? Este es un debate muy interesante y que requiere pedagogía y divulgación. ¿Cómo funciona eso? Esto lo podemos resolver súper rápido, ¿eh? En el ámbito nacional, la ley que regula la responsabilidad del transportista es la 15/2009, que es la ley de transporte de mercancías por carretera, es la ley de contrato de transporte, ¿vale? Y lo que determina la responsabilidad del transportista, que está en el artículo 46 en adelante, es que el transportista únicamente es responsable en términos de precio, es responsable de la mercancía por unos valores, que es una tercera parte del IPREM, ¿vale? Es unos valores que van variando a diario, pero que más o menos en este momento podríamos estar redondeando sobre unos 6,40 €, 6,50 €, ¿vale?, por kilo, ¿vale?, por kilo de mercancía perdida. Esto significa que si yo estoy perdiendo, me han robado, se ha dañado, se ha mojado, me ha caído, ha habido un desprendimiento de la carga o cualquier otro incidente durante la ejecución del transporte, que es el periodo en el que un transportista es responsable. Es decir, el transportista es responsable desde el momento en que recepciona las mercancías en su vehículo hasta que las entrega. Y además, en términos jurídicos, es una responsabilidad objetiva. Es decir, esto significa que el cargador no tiene que buscar la culpa en el transportista. Basta que el siniestro haya acaecido, el transportista es responsable, ¿vale? Por lo tanto, desde el momento en que se cargan, ahora ya no las carga el transportista habitualmente, a no ser que haya un cambio, a cambio una remuneración, ¿no? Desde el momento en que se cargan dentro del camión hasta que se descargan, el responsable es el transportista. Si no hay pacto expreso por parte del cargador con el transportista, únicamente se responsabilizará de 6,5 € más o menos a nivel nacional y unos aproximadamente en el ámbito internacional, que lo regula es el convenio de Ginebra, el convenio CMR, unos 10,5 €, ¿vale? Entonces, si la mercancía es una mercancía como, por ejemplo, electrónica, es evidente que no la vamos a cubrir con este importe, ¿vale? Soluciones, 2. La primera es un acuerdo entre el transportista y el cargador, en base al cual el cargador asume un coste superior en el transporte. Es decir, si no hay un incremento del precio del transporte, el pacto no es válido, ¿vale? Y por otra parte, el transportista asume lo que se le llama el valor real, el riesgo sobre el valor real de las mercancías. Cuando esto no existe, si no hay un contrato con una cláusula válida, en este sentido, el cargador tiene, pues en este caso, el riesgo patrimonial
¿vale?, sobre las mercancías que está expidiendo, que si hay un siniestro, únicamente le podrá reclamar al transportista lo que prevé la Ley de Contrato de Transporte a nivel nacional o el Convenio de Ginebra a nivel internacional, ¿vale? Y cualquier otra reclamación no será válida. Y estoy cansado de ver reclamaciones que nos pasan transportistas por parte de su cargador que por desconocimiento les reclaman el importe real de la mercancía. Yo muchísimas veces la primera pregunta que les hago a mis clientes es: ¿tú tienes un contrato con tus clientes en base al cual te responsabilizas del valor real de las mercancías? ¿Sí o no? Hay algunos que me dicen, la gran mayoría, si son pequeños, yo no tengo contrato. Si son pequeños o grandes, hay que no tienen contrato. Contrato formal, será un contrato verbal, ¿vale? Pero contrato formal no lo tienen. Por lo tanto, se responsabilizan únicamente del precio por kilo que hemos dicho antes. Ya está. Entonces, solución en este caso, o bien a través de un contrato que regule que será el transportista el que se hará cargo a valor real, que yo creo que tampoco no es nunca la mejor opción, porque entonces tenemos que entrar a validar si la póliza del transportista nos cubre realmente, porque el transportista tiene una póliza muy amplia, ¿vale? Y no va a poder dar seguramente cobertura a todos los riesgos que puede llevar a cargar dentro de las mercancías, en este caso, dentro de su camión. Por lo tanto, yo lo que aconsejaría al cargador, ¿vale?, es que hiciera una póliza cargo, se le llama tal cual, porque existe una póliza cargo, que es la póliza del propietario de las mercancías. Él tiene clarísimo qué es lo que necesita cubrir y además en una tasa muchísimo más competitiva que si se carga esta responsabilidad al transportista, ¿vale? Entonces, el transportista va a pagar un precio por el seguro más económico y el cargador también, y todos estarán cubiertos. Se trata al final de buscar tranquilidad. Correcto. O sea, de que ambas partes se encuentren cómodas en un escenario contractual y cada una también defienda sus derechos y sus obligaciones. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joan. Todo empieza por la pedagogía que nosotros, como asociación en este caso de cargadores, tenemos que hacer con las empresas. La importancia de asegurar la mercancía. Primero de todo, saber qué valor tiene tu mercancía. Eso para empezar. Por supuesto. Y a partir de ahí, buscar las soluciones que existen en el mercado, como decía Joan, para asegurarla. Y no trasladar sin conocimiento esa responsabilidad al transportista, porque luego nos podemos encontrar en una situación comprometida y que puede generar un conflicto jurídico. Sí, sí. Por lo tanto, sobre todo pedagogía, comunicación y conocimiento. Es lo que requieren, además, cada vez más según qué tipo de operaciones. Sí. Porque tengamos en cuenta que el sector del transporte es uno de los más regulados. Correcto. De todos. Por lo tanto, necesitamos también tener cada vez mayor conocimiento de esas modificaciones que se van produciendo. Hacía referencia a la Ley 15/2009. Simplemente el traspaso de responsabilidad en la carga. Correcto. Ya es suficientemente importante como para que nuestras empresas cargadoras empiecen a tener cada vez más conocimiento de esa responsabilidad. ¿Qué supone la carga? ¿Qué supone, por ejemplo, el peso por eje? Sí. O sea, ¿qué supone una correcta estiba de la mercancía en un semirremolque? Por lo tanto, pedagogía, comunicación, conocimiento. Yo creo que son las tres claves. Y se tiene que hablar más a menudo en este sentido con la persona, con el equipo que lleva los riesgos de la empresa, sea el transportista o sea el cargador, porque, por ejemplo, lo que estaba comentando Javier, que a partir de la Ley 14/2022, que fue la que trasladó las operaciones de carga y descarga en este caso al cargador, las pólizas de la gran mayoría de cargadores no están adaptadas y tienen la mercancía cubierta, pero la operación de carga y descarga no está cubierta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se ha hablado con el corredor no ha hablado en este caso con el propietario de las mercancías, y por otra parte el transportista sigue pagando una cláusula, porque a las pólizas de mercancías se les pueden añadir distintas cláusulas, sigue pagando una cláusula que ahora mismo ya no le sirve para nada. Bueno, interesante. No, sí, estos escenarios que se dan. Sí, de hecho te iba a preguntar, que igual que estas dos casuísticas, no sé si puedes comentarnos o si ya antes el principal error que pueden cometer las empresas de pensar que tienen asegurada cierta cosa, ¿no? Ya sea mercancía o cualquier otro producto o activo, y que realmente no. No sé si puedo comentar. Yo, más que piensen que tienen asegurado, yo te diría que hay un error muy habitual en el sector, que es de pensar que no me hace falta asegurarlo porque
el operador de transporte que me está subcontratando ya lo tiene asegurado. Esto es un problema muy grave porque muchas veces se materializa el riesgo y entonces nos damos cuenta que efectivamente el operador de transporte tiene una póliza que le cubre a él. ¿Vale? Entonces lo que va a pasar es una póliza que lo que está cubriendo es el riesgo patrimonial de pérdida de las mercancías, una responsabilidad frente a su cargador, le va a cubrir, bien por una modalidad, sean cláusulas inglesas, todo riesgo, o bien por la contractual, y después lo que va a hacer va a ser reclamarla al porteador efectivo. Y estamos hablando muchas veces que dentro de la cadena de transporte hay varias subcontrataciones. Entonces hay una falsa creencia acerca de que como la mercancía ya está asegurada porque quien me está subcontratando el transporte la tiene ya, ¿vale? La póliza de seguro, pues a mí no me la van a pedir. Si hay un siniestro, pues ya le van a cubrir. Y después, desagradablemente, lo que vemos es que se termina repercutiendo contra el porteador final, que es como lo determina la ley, ¿vale? Esto es un riesgo muy importante. Del mismo modo, hay muchos transportistas que sin saberlo, porque su cargador, y esto no es para poner culpa a nadie, ¿eh? Su cargador les dice que mi mercancía vale 200.000 euros y entonces ellos, o mi mercancía vale 300.000 o tienes que tener asegurado tal, y no lo pactan en un contrato ni le pagan un suplemento en el precio del transporte, es decir, no es una cláusula válida, ¿vale? Y ellos, sin ir más allá, le piden a su agente de seguros, a su corredor, donde contraten la póliza, le piden una póliza de todo riesgo que le cubra esto. Cuando realmente, con una póliza que es la de responsabilidad contractual, la LOT CMR, estarían más cubiertos y además nunca les podrían pedir más allá de los valores que estipula la ley de contrato de transporte, ¿vale? Y cuando digo estarán mejor cubiertos es por un motivo, porque además es un traje a medida la póliza, la legal. Cubre también el error, la omisión. Hay unas coberturas específicas para el transportista que no las tiene la póliza de todo riesgo, porque la póliza de todo riesgo nació para cubrir las necesidades del cargador, ¿vale? Entonces, cuando digo el error, para poner ejemplos muy prácticos de lo que sucede a diario, el jefe de tráfico está dando una instrucción errónea y esta mercancía se lleva a otro sitio o se selecciona una temperatura que no es correcta, ¿vale? La póliza cargo lo que cubre es la avería del aparato de frío, pero no una mala selección. La mala selección es un error dentro del ámbito de la responsabilidad profesional, ¿vale? Y esto quien la cubre es en este caso la póliza legal, ¿vale? Y normalmente los transportistas no la tienen contratada por desconocimiento, porque no tienen un asesor que les haya explicado realmente cuál es su riesgo a nivel, estamos hablando ahora de las mercancías transportadas, ¿vale? Y por otra parte, hasta dónde le pueden llegar a reclamar, es decir, dónde están los límites de la responsabilidad del transportista en cada ámbito, ¿vale? Hay una parte que comenta Joan que es clave. ¿De qué manera establecemos nuestras relaciones contractuales? Correcto. Nosotros lo que recomendamos desde ICOC es que siempre cualquier tipo de modificación relacionada con las operaciones se plasme en un contrato. Cualquiera. Sí. Sobre todo porque el contrato va a ser la prueba, va a mostrar y a demostrar que realmente esa relación se basa en un pacto con estas condiciones. Correcto. Entonces, seguridad se traduce en tranquilidad para no solamente dos partes, sino para todas las partes que forman parte de la cadena. Así que se tienen que incluir esas modificaciones o esas especificaciones de manera clara en el contrato. Sí, no, porque al final, bueno, entiendo que por desconocimiento muchas veces pues se da por hecho ciertas cosas y luego cuando ocurre algún siniestro o alguna incidencia es cuando realmente hay los problemas. Sí. Correcto. Por desconocimiento, hay veces que también por las prisas, por la costumbre, por la confianza, porque siempre se ha hecho así. Bueno, no sé, cualquier sector, normalmente los acuerdos los pone por escrito en un contrato y el contrato pues se lee un par de veces y los extremos que regulan la relación pues se tienen que controlar muchísimo porque de aquí nacen nuestras responsabilidades. Y ahora estábamos hablando en el ámbito de las mercancías, ¿no? Pero el transportista muchas veces, pues lo que comentábamos antes, sea por la presión del cargador, sea por la presión de la empresa que le está subcontratando, pues va con prisas, el conductor está haciendo más horas de las que debería, ¿vale? Y aquí estamos entrando en unos temas regulatorios que son cada vez más fuertes, ¿vale?
y que el transportista muchas veces lo que hace es cruzar los dedos, ¿vale? Porque se están conduciendo más horas de las semanales, de las bisemanales, todo el mundo lo sabe, el cargador, el operador de transporte, lo sabe el jefe de tráfico y estamos mirando para otra parte porque la realidad es que muchas veces hay una insuficiencia de precios, ¿vale? En el porteador final. En el porteador final hay una insuficiencia de precios y no hay rentabilidad. En España hay muchísimos autónomos y muchísimas pequeñas empresas que reciben el encargo que les ha pasado por 3 o por 4 manos y que cuando realizan la operación de transporte no tienen rentabilidad. Y como no tienen rentabilidad, tienen que empezar a hacer trampas, ¿vale? Que es conducir más de la cuenta, es no tener el camión como se debería, ¿vale? Y entonces cuando entramos en países como Suiza, por ejemplo, pues allí se coge el camión, antes de entrar por la frontera, se hace un análisis, este neumático no tiene los milímetros que debería, se examina a fondo el camión y es cuando salen pues unas sanciones muy gordas. Hay un punto que creo que es clave aquí, que has comentado, que es el de la prevención, Sí. que decías por aquí. No sé si vosotros lo tenéis estudiado, de qué impacto económico tiene prevenir estos posibles riesgos que comentabas. Sí. Bueno, esto es lo que he comentado al principio, ¿vale? A través de un estudio de gerencia de riesgos, ¿vale? Lo que intentamos es poner los dos mapas, ¿vale? Por un lado, el de compliance y por otra parte el asegurador. Y lo que está demostrado es que hay distintos estudios sobre esto y no me quedaría solamente con una cifra, pero que cada euro invertido en prevención, ¿vale? En prevención, en seguridad, revierte en más de 10 euros, ¿vale? En la cuenta de resultados de la empresa. Por lo tanto, es rentable invertir en seguridad, invertir en prevención, en este caso a nivel asegurador, también a nivel jurídico, ¿vale? Hay muchísimas empresas que sus riesgos no los tienen controlados. Por ejemplo, lo que comentábamos antes del riesgo de insolvencia. Es un sector donde hay muchísimas empresas que están trabajando al límite de la rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, una póliza de responsabilidad para los directivos que cubra la insolvencia, ¿vale? Y las posibles reclamaciones a nivel personal es clave. Muchas empresas no la tienen. La ciberseguridad. Las empresas de transporte, la prima de una póliza de ciberseguridad es muchísimo más alta que una empresa de ingeniería, por ejemplo. Y el motivo es muy fácil de entender. Es porque la exposición al riesgo es más alta, porque los procesos están menos controlados, ¿vale? Manejan datos, sobre todo las de ligeros, como hablaba antes Javier, en el tema del reparto urbano, manejan muchísimos datos personales y estos datos pues pueden tener una repercusión a nivel público y también los daños propios, suplantaciones de identidad, y la gran mayoría no tienen una póliza de ciberseguridad. Claro. Y esto es prevenir. El tema de la ciberseguridad es ahora mismo... Empieza a ser preocupante. Todavía el índice, en este caso, de delitos de suplantación de identidad es pequeño en el sector del transporte. Está sobre el 1 o 2%, según los datos que manejamos nosotros. Publicados. Sí, bueno, sí, claro. Ahora entraremos en otro detalle de datos que también... pero sí que es cierto que el propio Consejo Nacional de Transporte Terrestre ya ha trasladado a la Administración la preocupación y también nos lo ha trasladado a nosotros, sobre todo a raíz de los últimos casos de suplantación de identidad que se han dado durante estos últimos meses. Es un tema que nos preocupa, en el que se tiene que trabajar, primero, sabiendo exactamente cuál es la fotografía a la que nos enfrentamos, sí. Y segundo, tomando medidas. Pero evidentemente la prevención es una de ellas. Desde AECOC lo que hacemos es trabajar en diferentes áreas. AECOC tiene un área de pérdida que analiza en este caso cómo se cometen esos delitos o cómo se llevan a cabo esas incidencias, tanto a nivel interno en las empresas como a nivel externo. Entonces emitimos un informe, publicamos un informe anualmente que hace referencia a esa pérdida, aunque sí centrada y focalizada sobre todo, por ejemplo, en los robos en grandes superficies comerciales. Pero cada vez cobra más importancia los robos en carretera, los robos en ruta. Y ahí sí que nos preocupa el desarrollo, evidentemente, de los aparcamientos seguros. Exacto.
debemos disponer de aparcamientos suficientes en los grandes ejes de vías de comunicación a nivel no solamente español, sino también europeo. Y en eso precisamente está trabajando el gobierno español, al menos con la Ley de Movilidad Sostenible aprobada en el Congreso y que veremos si pasa en este caso el proceso del Senado y se publica finalmente en el BOE. Se debe trabajar, pero acelerando la construcción de esas zonas de aparcamiento seguras. Y en ese aspecto nosotros no estamos directamente implicados, no aparcamos nuestros camiones, pero indirectamente sí. Debemos asegurar primero a las personas, luego los activos, los vehículos y las mercancías. Ese es el objetivo. Y también es cierto que los propios conductores, de hecho en el informe de la IRU de este año 2025, el 91%, más del 90%, el 91% de los conductores decían que realmente lo que se debe mejorar son las áreas de estacionamiento seguras. Por lo tanto, ahí tenemos que trabajar de manera colaborativa y conjunta. Y luego, con respecto a ECOC, vuelvo a ECOC, trabajamos en la seguridad de la coordinación de actividades empresariales. ¿Qué quiere decir? En este caso, AECOC ha desarrollado una plataforma que es AECOC Trans, que permite intercambiar documentación entre cargadores y empresas de transporte para que los cargadores tengan la certeza, la seguridad de que las empresas que trabajan en sus instalaciones, las empresas de transporte que entran y salen de sus instalaciones, cumplen con todos los requisitos legales. Pues que el camión tenga la ITV pasada, que evidentemente la empresa de transporte que contrato tenga la autorización correspondiente para realizar la operación, que el conductor disponga de los puntos necesarios para conducir, etcétera, etcétera. Y eso también es básico. Y creo que esos dos ámbitos que estábamos comentando, la ciberseguridad y esta parte de compliance, deben unir esfuerzos para detectar precisamente esa mala praxis, ¿no? Solicitar la documentación, que la documentación esté en regla y también, además de esa documentación, tener en cuenta los diferentes trabajos y líneas de trabajo que debemos desarrollar en el ámbito de la ciberseguridad. Se deben complementar ambas acciones. O sea que estamos trabajando en esta línea con nuestras empresas, ¿no? Y también de manera colaborativa con el sector del transporte. Sí, bueno, me quedo en lo que, disculpa, lo que habéis dicho, que al final hay primero que analizar, hago un poco el resumen de cómo poder prevenirlos, ¿no? Que al final sería primero hacer ese informe de riesgos que comentabas, que además decías que la gran mayoría de empresas no disponía, para entender cuáles eran los riesgos, que ahora acabaremos de debatir a ver que no nos dejemos ninguno, y luego intentar prevenir para que no ocurran. Entonces, uno de ellos me comentabas, pues el tema de aparcamientos seguros. Ahí no sé cómo está el tema o si realmente veis que faltan aparcamientos seguros. Por supuesto. Sí, veis, no sé si tenéis alguna métrica o tenéis algún dato de cómo está el panorama, porque al final sí que es verdad que era un tema que yo quería sacar, porque nosotros siempre hacemos encuestas internas dentro de nuestra comunidad y el término de aparcamientos seguros ha salido mucho, porque era algo que sí que les preocupaba. Pues hablo de memoria, ¿eh? No, tengo los datos, no los tengo aquí sobre la mesa, pero hablando de memoria. Como sabéis también, a la hora de desarrollar aparcamientos o zonas de aparcamiento seguras, hay diferentes categorías de seguridad. Es lo que iba a decir. ¿Qué es un aparcamiento seguro? Entonces, nosotros tomamos como referencia a la asociación TAPA. Se asemeja mucho a ECOC. ECOC desarrolla estándares para la cadena de valor. TAPA desarrolla estándares de seguridad para transporte y logística. Entonces, TAPA tiene unos estándares de seguridad. Tú cuando construyes una zona de aparcamiento seguro la puedes certificar con diferentes niveles, dependiendo de la tecnología y de los sistemas de seguridad que apliques a esa zona. Bueno, de máxima seguridad o en el top de seguridad de esos estándares, creo que en España hay 7 u 8 aparcamientos únicamente. El resto no es que no se ajusten a estándares de seguridad de la Comisión Europea, se ajustan, pero no tienen ese plus que, por ejemplo, TAPA desarrolla con esos estándares adicionales. Por lo tanto, tenemos que también diferenciar entre categorías de zonas de aparcamiento seguras. También es cierto que cada una tiene un coste. Correcto. Es cierto que aquí estamos otra vez en el tema de realmente de tarifas, ¿no? Hay algunos transportistas que cobran aparte el estacionamiento seguro, ¿vale?
y no entero, pero que cobran realmente están cobrando pues porque la mercancía es mercancía de alto valor, ¿no? Y cuando estamos hablando de mercancía de alto valor, pues es evidente que no puede estar en cualquier parking. Pero también es cierto que la gran mayoría, que estábamos hablando antes, de incidentes relacionados con la seguridad, sean robos u otros incidentes, donde se presentan no son en parkings que sean mínimamente seguros. Muchas veces estamos hablando, cuando nos imaginamos un parking seguro, ¿no? Estamos hablando pues el típico parking con todas las medidas, con portería, con personal de vigilancia y en muchas ocasiones una barrera automática con iluminación, un parking bien iluminado, con barreras automáticas y con un control efectivo de los camiones que hay allí dentro y con videovigilancia. Realmente no hay, prácticamente son nulos los incidentes que hay dentro de estos parkings. Si además levantamos los estándares de seguridad y nos vamos a estos que son de alta seguridad para mercancías de alto valor, pues todavía menos, ¿vale? Las principales empresas de transporte a nivel europeo, las más grandes, están trabajando incluso en red de parkings propios. Parkings propios seguros, ¿vale? Y entonces, de esta forma, cuando el camión sale de su parking, es cuando sale con el depósito lleno. Pero el depósito es un riesgo, como comentábamos antes. Sale con el camión verificado, con las mercancías bien estivadas, con todo seguro y realmente es muy difícil, ¿vale?, que en estos casos hayan incidentes. Por otra parte, lo que comentábamos antes, otros no entran ni al parking. Se esperan delante del punto donde van a cargar o cargan y después hacen el descanso allí dentro. Hay una exposición al riesgo brutal aquí. Sí. Hay una herramienta que ha desarrollado TAPA, que es la plataforma TIS, que nació con el objetivo de ser una plataforma de consulta. O sea, que todos aquellos actores que han sufrido algún tipo de incidente relacionado con sustracciones o otro tipo de incidencia puedan reportar esa incidencia a la plataforma, indicando dónde se ha producido, en qué contexto y de qué valor estamos hablando, ¿no? La cuantía. El último dato que recogí precisamente ayer, desde el 8 de septiembre al 8 de octubre, se han reportado a esta plataforma 340 incidentes, que no quiere decir que en Europa se produzcan 314, no, que seguramente serán muchos más, pero reportados en esta plataforma 314, que han supuesto 8.358.000 euros. La media es de 134.800 euros por incidente, por encima de los 50.000 que tú indicabas al principio de la conversación. Y de estos 314 incidentes, 27 en España, un 8,6%. Teniendo en cuenta estos datos, ¿podemos decir que España es un país seguro o inseguro? Teniendo en cuenta este dato, quizás yo diría que no es de los más inseguros. Pero claro, esta es la punta del iceberg. Y lo curioso también de esta plataforma es que nos da datos relacionados con el momento, el lugar donde se producen estos incidentes. 78% por intrusión y un 21% en instalaciones de origen. O sea que no solo hay robos en ruta, sino que en las propias instalaciones de las empresas cargadoras se producen robos con mayor frecuencia de la que creemos. Sí. Por lo tanto, los datos nos permiten analizar la realidad, no hablar de manera poco concreta. Y es muy importante seguir trabajando en plataformas como esta o reportando las incidencias, que estas incidencias posteriormente se reportan a los cuerpos de seguridad. De hecho, AECOC, a través de su área de seguridad, trabaja permanentemente con Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Chancha, precisamente para reportar estas incidencias, ¿no? Y que ellos vean de qué manera se pueden atajar, se pueden controlar. Claro, correcto. Estoy totalmente de acuerdo. El principal hándicap que hay, pero es que en muchas ocasiones la incidencia, si es a nivel de patrimonial, de robo, se termina reportando quién la reporta.
¿vale? Las reportan las empresas grandes, los pequeños transportistas, o bien hacen una denuncia, o si no tienen cobertura, pues ni esto, porque nosotros nos hemos encontrado algunas veces que nos han dicho, como no tenía cobertura, no he hecho la denuncia. Claro, aquí tenemos ya una falta de datos. Sí. Y a nivel de ciberseguridad, no es solo en la empresa de transporte, sino nosotros cada año analizamos los informes de ciberseguridad de las principales aseguradoras, que las líderes son las americanas, por supuesto. Y el problema real es que menos de una quinta parte de los delitos del que es el crime en términos de ciberseguridad se terminan denunciando, ¿vale? Y mucho menos los de daños propios. Si, por ejemplo, estamos hablando de empresas que tienen una brecha de seguridad y les entran, la empresa, en la gran mayoría de ocasiones, si no tiene detrás un respaldo, que es una póliza de seguro que les cubra, en este caso, las sanciones administrativas, no lo va a hacer público, porque detrás va a venir la administración, ¿vale? Y nos va a sancionar, en este caso. Por lo tanto, este incidente se queda en el cajón, ¿vale? Directamente. Ciberseguridad, hay muchísima más incidencia de la que realmente somos conocedores, porque es que no se hace pública. Claro. Lo que debemos evitar son titulares en los medios que generen alarma. Este podcast se graba en Barcelona y en los últimos meses hemos visto titulares en la prensa, por lo menos de Cataluña, que habla de robos en la AP7 principalmente, y de cantidades importantes de dinero. O sea, roban mercancía, pero que se traslada evidentemente a una cuantía económica importante. Y eso crea alarma, genera alarma. No se trata de ocultar la realidad. Esa realidad existe. Lo que debemos es trabajar sobre esa realidad para evitar realmente, primero, los robos y luego titulares tan alarmantes como Correcto, los y sobre que todo vemos. cómo prevenirlos, que es un poco la idea de Sin este duda. podcast, que ya hemos hablado. Luego al final, ahora que estamos yendo al final, haremos como un pequeño resumen para que quede más claro, pero al final se trata de eso, de que es algo que no vamos a poder evitar, que obviamente es importante conocer las métricas, conocer cómo está la situación y si está pues en auge o no, y ahora también lo comentaremos cómo veis los próximos años o hacia dónde iremos, pero que al final se trata sobre todo de eso, de intentar mitigarlo, que es donde entra la prevención y todos estos consejos que hemos ido dando durante la sesión. Prevención y comunicación. O sea, si yo veo que fuera de mis instalaciones veo según qué tipo de movimientos sospechosos, reportarlos inmediatamente a las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, a la policía, Mossos d'Esquadra, Chancha, a quien corresponda. Y la comunicación al transportista, sobre todo. Aquí, una vez hayas cargado, no te quedes. ¿Vale? Porque hay una costumbre, que voy mal de horas de disco, tal, pues cargo y ya me quedo aquí. Y aquí es donde estábamos comentando antes que hay un índice de sustracciones en las propias instalaciones. Claro, sí, súper bueno. Vale, para ir cerrando, haremos dos temas. Lo primero es, ya me lo habéis ido comentando, pero ¿cómo veis el futuro de la seguridad? Hemos hablado mucho de ciberseguridad, que está en auge, porque al final es algo que cada vez pues seguramente va a ir a más, pero no sé si veis alguna otra tendencia que queráis comentar o que al final tú, por ejemplo, Joan, alguna cobertura adicional que estáis incluyendo porque veis un tipo de riesgo que antes no había o alguna tendencia que ha cambiado, ¿no?, en este ámbito. Y yo, claro, es evidente que la ciberseguridad en este momento es el elemento innovador, ¿no? Y nosotros, cuando hacemos las auditorías de riesgo, desde Rambroker siempre les comunicamos al cliente que es importante contratar una póliza de ciberseguridad, porque muchas veces únicamente nos planteamos la ciberseguridad en el sentido del crime y no es realmente el riesgo más alto. El riesgo más alto, yo siempre explico que es si nosotros somos víctimas de una paralización de la actividad. Si nosotros, imaginémonos, por ejemplo, en el caso de flotas que están monitoreadas, que en un momento dado pues tengan un problema y que no puedan seguir a sus conductores, que tengan que hacerlo en otro sistema. En el caso de un fabricante, pues es muchísimo peor. Por ejemplo, Land Rover, ¿no?, ha estado más de un mes sin poder fabricar recientemente. Pero bueno, centrándonos en el caso del sector del transporte de mercancías, los daños propios, donde hay un incidente que es brutal,
es lo que comentaba antes, si nos entran y se hace una exposición pública de datos de terceros, sobre todo en la última milla, en empresas de transporte, donde tienen muchísimos datos personales, ¿vale? Detrás viene la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y directamente nos va a poner una sanción más allá de los daños y perjuicios que nos puedan reclamar los particulares, ¿vale? Por lo tanto, la ciberseguridad es importante tenerla contratada y además de contratada, tener elementos de auditoría técnica también, ¿vale? No es un riesgo futuro, es un riesgo actual, la ciberseguridad. Y aparte de esto, a nivel asegurador, es tener un compliance bien hecho. Cuando digo bien hecho es, por ejemplo, una de las manifestaciones cuando estábamos hablando antes de yo tengo una póliza de mercancías, pero ¿qué póliza tienes? ¿Realmente es la póliza que responde a tu actividad, a tu riesgo? Entonces, esto se tiene que analizar porque hay muchísimas posibilidades. Por ejemplo, antes estaba hablando de la póliza que es la legal, ¿no? La responsabilidad contractual del transportista o la póliza todo riesgo, pero también hay un modelo que es un híbrido, que es que nosotros, de hecho, lo aconsejamos cuando es un transportista que está ordenado y que tiene los deberes bien hechos, porque si no, no vale la pena, que es la póliza de responsabilidad contractual con subsidiaria de ICCA, de todo riesgo. Entonces, aplica siempre, en todos casos, la responsabilidad contractual, pero si en un albarán se ha pactado un envío puntual con el transportista, con el cargador, de que va a ir a valor real porque es un importe muy alto, lo estipulamos en el propio albarán o CMR y tiene la cobertura a todo riesgo, ¿vale? Por lo tanto, se tiene que saber si la gran mayoría de pactos que tú tienes cubren una necesidad a través de la póliza legal y a algunos que no. Esta es una herramienta ideal, por ejemplo, ¿no? Otros riesgos que muchos transportistas no tienen controlados, por ejemplo, es la responsabilidad medioambiental, ¿vale? Esto ya no, por parte del cargador, pues no es importante, pero por parte del transportista es muy importante. Si estamos hablando de transportistas que llevan sustancias ADR, temas de reciclajes, etcétera, están todos expuestos a una responsabilidad medioambiental. De hecho, cualquier transportista lo está. Si hay un vuelco del camión, el carburante, el aceite se va, ¿vale? Y esto no se tiene monitoreado. Y esto lo identificamos cuando hacemos un mapa de riesgos, ¿vale? La propia solvencia de la actividad a través de las pólizas de los directivos. Si es una empresa grande, para mí es un aval para el directivo para que pueda actuar de forma diligente y en algunas ocasiones, si es necesario, con determinación, el hecho de tener una póliza que le cubra, ¿vale?, en caso de reclamaciones frente a su persona. Estamos hablando de reclamaciones por malas praxis laboral, estamos hablando de delitos incluso, ¿vale?, relacionados con insolvencias, defensas jurídicas. Estamos hablando de realmente una responsabilidad muy amplia que hoy en día está expuesto cualquier administrador o cualquier directivo y que en muchas ocasiones no están cubiertas, ¿vale? Por lo tanto, todo esto se puede prevenir, ¿vale?, a nivel asegurador, haciendo un mapa de riesgos y mirando los puntos de calor y buscar trasladar esta exposición al riesgo a través de pólizas de seguro. Esto por una parte. Y por otra parte, el compliance jurídico, pues aquí entraríamos en un análisis detallado de los distintos tipos de contratos que tiene la empresa de transporte frente a sus clientes, con sus trabajadores, frente a terceros, si está cumpliendo la normativa. Y la normativa, la presión regulatoria en el sector del transporte es muy alta, por lo tanto, hay muchas áreas que se tienen que analizar y que se tienen que monitorear cada año, porque la regulación va cambiando. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Bueno, ¿Algún estoy, tema que te haga estoy totalmente alineado. Yo lo que os quiero preguntar es cómo vemos el transporte en los próximos años. Si queremos construir o diseñar una cadena de suministro cada vez más digital y más sostenible, debemos tener en cuenta precisamente los factores que comentaba Joan. Correcto. Más digital, más control. Sí. Más medidas de control, más prevención y en este caso más ciberseguridad. Eso por un lado. Si queremos que sea más sostenible, debemos tener en cuenta la responsabilidad medioambiental, entre otras cosas.
pero también otra serie de factores. Y yo aquí incluiría también un concepto de seguridad que no hemos comentado, pero que es básico. Antes lo apuntaba Joan brevemente con el tema del control de las temperaturas, pero aquí entra muy de lleno la seguridad alimentaria, importantísima para nuestras empresas. Por lo tanto, tenemos que construir cadenas digitales en las que los datos sean compartidos, en el que sepamos en todo momento qué ocurre con el producto que requiere temperatura controlada en el proceso. En definitiva, hay muchos campos y mucho trabajo que hacer, pero también partiendo de las propias empresas. Creemos, y desde ECOC lo estamos intentando también proponer a las empresas, que mejoren su comunicación interdepartamental. Sí. O sea, el transporte o la logística no puede ser un departamento aislado del resto. Tiene que estar totalmente relacionado con el departamento de calidad, el de prevención de riesgos laborales, el de administración, el de facturación, y cada vez, de hecho, por suerte, la logística del transporte se tiene más en cuenta en los consejos de dirección de las empresas, por lo menos de las grandes corporaciones. Por lo tanto, conocer procedimientos, conocer documentos. No me quiero olvidar, porque tenía aquí, antes que estabas, ya te he visto que estabas comentando el tema de la documentación. Estamos ahora mismo nosotros llevando a cabo una serie de acciones formativas poniendo énfasis en la importancia de reconocer los documentos de transporte, de volver un poco a la base, que es qué son los daños visibles y qué son los daños ocultos. ¿Y qué repercusión tienen precisamente en el seguro, ¿no? Y cuándo se tienen que manifestar, además, ¿vale? Porque, bueno, hay unos momentos que además están regulados y que esta manifestación, si se hace cuando el transportista ya se ha ido o en función del tipo de reclamación, pues no será válida. ¿Vale? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que aquí, y a mí me ha gustado una cosa que comentabas, que cada vez las empresas, estamos hablando de los fabricantes, los distribuidores, los cargadores, ¿no? Que nosotros también muchas veces desde el sector les llamamos los cargadores, pues le dan más importancia al departamento, ¿no? logístico. Pero no es de extrañar que muchas empresas que son grandes no tienen un departamento logístico, y la logística se está llevando, por ejemplo, desde el departamento de compras. Y el departamento de compras asume que el transportista va a realizar pues parte de, algunas empresas, no todas, pero parte de su trabajo, ¿vale? Y esto no es así. Cada uno tiene que cumplir con su parte, y entonces es cuando realmente pues podemos hablar de éxito, ¿no? A nivel de seguridad, que nunca será igual a cero, pero que será, pues, que pueda tender al mínimo. Y por último, cuando decías la tendencia, las tendencias, pues hay algunos puntos que son evidentemente de iniciativa privada, como por ejemplo los que hemos estado comentando, comunicación, mucha formación y mucha pedagogía también, ¿vale? Dentro y fuera de las empresas. Pero después, en este caso, el sector público tiene que poner estas infraestructuras que estábamos hablando y ponerlas de forma que sea asequible. Y esto no solamente es un tema patrimonial, sino que también es un tema de seguridad física, que estábamos hablando antes, de fuentes de incidencias que un país avanzado no tiene que permitir que pasen por las carreteras, ¿vale? Entonces, pues bueno, se tienen que poner al alcance de todos los transportistas, y esto ofrece muchísima seguridad en el transporte, por supuesto. Cadena de suministro, cadena de transporte más digital, más sostenible y más colaborativa. Sí. Ahí tendríamos que añadir el tema de la colaboración. Iba a hacer yo el resumen, pero creo que me lo has hecho ya. Así que perfecto, sí, quedamos con eso. Y la verdad es que muy interesante, sobre todo en entender la importancia de hacer ese informe de riesgos que has comentado, para, bueno, que habéis comentado los dos al final, para evaluar realmente los riesgos que supone y poder prevenirlos. Porque está claro que al final es algo que no podremos evitar al 100%, pero sí que se puede reducir bastante. Sí, se pueden mitigar. Pues hasta aquí el podcast. Creo que hemos tocado todos los temas. Hemos hablado de... Podríamos seguir, ¿eh? Podríamos seguir. Sí, ya os he visto que podríamos seguir una horita más. Podemos irnos tranquilos, ¿no? Tenemos la seguridad de que nuestras declaraciones no van a ser manipuladas, ¿no? No, todo bien. Perfecto. No, la verdad es que muy bien. Se han tocado todos los temas, así que muchas gracias por asistir al podcast. Y nada, yo ya me despido de todos. De nuevo, también muchas gracias a vosotros por vernos o escucharnos, y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.